gobierno decidió llevar a cabo un plebiscito que definía si se iba a indemnizar o no a esas familias, creyendo obviamente que la inmensa mayoría del pueblo alemán iba a votar contra las indemnizaciones que pedían esas pocas, eran 25 familias principescas. El plebiscito, el único que tuvo lugar en la República de Weimar, la Constitución establecía la posibilidad del plebiscito, era una constitución muy liberal que decía el pueblo tiene que participar, no solo la democracia representativa, sino la plebiscitaria. El pueblo tiene, como en Suiza, el derecho a participar en todas las decisiones del gobierno. La Constitución preveía la posibilidad de plebiscitos. Uno solo se llevó a cabo en junio de 1926. Un tema, estimado público, que hoy no importa a nadie, pero que en ese momento removió la conciencia, sobre todo de los chicos jóvenes de ideas progresistas. El plebiscito decía: anulamos los juicios que devuelven parte de la propiedad a los príncipes y anulamos las pretensiones que tienen estas familias de que se les devuelva castillos, palacios, colecciones de arte, sí o no. El gobierno y todos los partidos de izquierda creyeron, estimado público, que ese plebiscito nacional iba a ser muy favorable a esas ideas progresistas, simplemente porque ellos decían, es una lógica muy razonable, en su sano juicio, ¿por qué 80 millones iban a votar por favorecer solo a 25 personas, 25 familias? Generalmente una sola persona había quedado. Entonces se creía que iba a ser abrumadoramente favorable al gobierno. Era un plebiscito pedido por el gobierno contra las pretensiones de las antiguas familias principescas. El plebiscito se llevó a cabo en varios días, en junio de 1926. Y aquí viene una de las primeras sorpresas que nos muestran los cambios de la mentalidad. Cambios que no se notan arriba, sino que son cambios que vienen de atrás y de bien adentro. Adorno mismo los llamó los cambios tectónicos de la opinión pública. 2/3 de la población alemana votaron contra el proyecto ministerial del gobierno y en favor de la indemnización a los príncipes. El plebiscito se llamaba justamente indemnización o no a las familias principescas. Esta victoria de la derecha, 2/3, estimado público, fue obviamente muy resistida por todos los izquierdistas, por el propio gobierno socialdemocrático, etcétera, etcétera. Pero hubo muchos estudios sobre este plebiscito y se mostró que no era solamente un grupo pequeño, numéricamente mínimo, de la extrema derecha o de familias muy bien situadas que estaban en favor de esa indemnización, sino que 2/3 de la población alemana, ya votaban las mujeres, 2/3 se decantaron por la indemnización. Y por eso es que a esas familias hasta hoy les va extraordinariamente bien, porque, claro, no pudieron devolver todo, pero tuvieron durante décadas, hasta hace pocos años, el gobierno federal tuvo que seguir pagando y pagando cuotas de esa gigantesca indemnización. La pregunta que se hicieron Adorno y sus amigos es: ¿por qué la población vota por una cosa tan extraña para el sentido común? Indemnizar a 25 familias. Además, familias que se habían dedicado a la guerra durante siglos, a robar a la gente, a explotar a la humanidad, tenían la mayoría, como la familia imperial, los Hohenzollern, tenían muy mala fama.
La pregunta es: ¿por qué la población vota 2/3 por la indemnización? Y aquí, estimado público, es donde nace la necesidad de acudir a fuentes externas al marxismo para comprender fenómenos sociohistóricos. Poco antes, en 1918, se funda la Universidad de Frankfurt, junto con la de Hamburgo y algunas otras más. Yo quisiera, como les dije, explicar un segundo la diferencia con el sistema boliviano, que es el sistema es muy diferente a la universidad boliviana. Son universidades estatales. En Alemania prácticamente no hay hasta hoy universidades privadas, pero son universidades estatales que sí tienen una verdadera autonomía con respecto al Estado. Por ejemplo, pueden recibir donaciones, pueden administrar su propio dinero y al mismo tiempo pueden tener estatutos muy diferentes entre sí. La Universidad de Frankfurt en 1918 fue creada por un grupo de particulares. Aquí están los nombres principales: la familia Weil, que tiene que ver con América Latina. Esta universidad, estimado público, es fundada por privados, pero pasa por el prestigio a depender del Estado. Es hasta hoy una universidad estatal, pero con un estatuto propio. No es el estatuto general, no hay un estatuto general de la universidad alemana, sino que cada universidad tiene su propio estatuto y muchas de ellas, las nuevas, contratos específicos entre la universidad y el Estado. Generalmente el Estado paga todo, o por lo menos una gran parte, pero la universidad se han reservado, las universidades, unas libertades internas muy amplias. Por ejemplo, esta Universidad de Frankfurt permite tener institutos financiados de afuera con estatutos propios, pero el instituto pertenece a la universidad y la universidad da los títulos definitivos. Por ejemplo, los títulos de doctor, licenciado, etcétera, etcétera, los da la universidad. Pero el funcionamiento interno es completamente privado. En 1923, la familia Weil, que era de origen alemán pero afincados en la Argentina, fundan el Instituto de Investigaciones Sociales. Esta familia se había hecho inmensamente rica con el comercio de granos, cueros, carne, etc., entre la Argentina y Europa. La familia llegó a tener una flota de 60 barcos, tenía su propia flota mercante, y a nivel mundial empezó también a ser una empresa naviera muy importante. Por lo tanto, estos dos, padre e hijo, Hermann el padre y Felix Weil el hijo, simplemente nadaban en dinero. Pero como ocurre a veces, aquí lamentablemente muy poco, eran de ideas de izquierda, sobre todo el hijo. El hijo se cree que era miembro del Partido Comunista. Entonces, estos chicos, digo chicos porque el padre también era relativamente joven, deciden fundar un instituto que investigue por qué ellos mismos producen la decadencia de Alemania como clase dominante, para que se investiguen a sí mismos. Bertolt Brecht, tal vez han escuchado ustedes este gran poeta alemán, él ha escrito una especie de parodia, de sátira sobre este instituto, financiado por un millonario para que se investigue a él mismo, o sea, por qué la gente rica es así, piensa de tal manera, etcétera, etcétera. Una de las condiciones de esta donación inmensa, hasta 1970, o sea, históricamente hace pocos años, este instituto vivió de las fundaciones, sueldos, etcétera, de la familia Weil, que eran muy generosos.
Pero al mismo tiempo, la familia Weil había especificado una cosa muy curiosa. Una sola persona tenía la chequera, es decir, una sola persona recibía los fondos y podía disponer libremente de ellos. Y esa persona fue, como ocurre en el mundo, el amigo íntimo de Felix Weil, que era Max Horkheimer, quien a su vez era el íntimo amigo de Adorno. O sea, estimado público, también esto hay que considerar. La izquierda siempre lo ha visto como algo muy negativo. Se trataba de un grupo de burgueses que vivían espléndidamente bien, nunca permitieron que nada de sus propiedades pasara al dominio público, que vivían muy bien, pero que tenían el corazón a la izquierda y el bolsillo a la derecha. Una combinación muy usual en el mundo, muy usual, estimado público. Por eso lo reitero, el corazón bien a la izquierda, el bolsillo bien a la derecha. El instituto, lo he puesto en el programa, fue considerado desde el comienzo como una especie de arca de Noé para intelectuales progresistas. El arca de Noé es un refugio. Noé construye el arca para salvarse del diluvio universal. Entonces, este instituto, que tenía muchísimo dinero, sobre todo a partir de 1933, era considerado, estimado público, como el ancla de salvación, como el arca donde se podían refugiar los izquierdistas, sobre todo los marxistas críticos. Ahí Horkheimer, Adorno y su grupo fueron, ¿sabes? Hay que decir, lamentablemente muy severos. Los que entran solamente si son marxistas, pero críticos, enemigos de la Unión Soviética, enemigos de los partidos comunistas y gente que tiene que ver más con la esfera del arte, la cultura en general, la literatura. En una palabra, un grupo altamente elitario. Eso es lo que siempre hasta hoy se ha criticado a la escuela, por eso lo ponemos aquí en la primera sesión. Un grupo elitario, con mucho dinero, con ideas progresistas, con un instituto reconocido por la universidad estatal, pero al mismo tiempo con la autonomía que permite el vil dinero. Y no sé qué pensarán ustedes, estimado público, pero eso es algo muy agradable. Esa combinación de corazón a la izquierda y bolsillo a la derecha es algo muy recomendable y yo les aconsejo, si tienen la posibilidad, que lo practiquen. Ahora hay que hablar, estimado público, en oro, como se dice en alemán, y reconocer también las ventajas de esta situación. La principal ventaja es la autonomía del instituto y de su gente. No dependen de partidos, no dependen de un grupo social. El señor Weil tuvo la suerte de morirse muy pronto. El joven Felix Weil se fue a vivir a los Estados Unidos y le entregó la chequera a Max Horkheimer y él decidió soberanamente qué hacer con ella hasta el fin de su vida. En 1933 el instituto emigró primero a Suiza, luego a Francia y luego a los Estados Unidos, salvando la mayoría del patrimonio material. ¿Por qué? Porque era gente bien informada, gente inteligente. Ellos sabían que se venía el régimen nazi. Y entonces ya en los años 20, cuando todavía era legal, transfirieron gran parte de los fondos, los transfirieron a Holanda y a los Estados Unidos, lo cual les permitió vivir el exilio en forma muy cómoda. Una enorme diferencia con respecto a los otros exiliados, a la masa de los exiliados a partir de 1933, pobres, desconocidos, sin nada, sin propiedades. En cambio, estos tipos
muy astutos. Ya antes de 1933 tenían propiedades, fondos, acciones, conexiones, etc. en Francia, Holanda, Suiza y Estados Unidos, donde se fueron a vivir hasta que pase la guerra. Quiero mencionar dos aspectos más que tienen que ver con la familia Weil. No se crea, estimado público, que eran un grupo de oportunistas sin escrúpulos. La verdad, como siempre, es mucho más compleja. Sí, Felix Weil era un gran conocedor de la sociología y de la filosofía. Y él es el que, junto con Horkheimer, decidieron los estatutos del instituto. Y el primer principio, el principio rector, era la total autonomía individual de los miembros del instituto, tanto los alumnos como los docentes. ¿Qué significa autonomía? Significa que podían pensar, escribir, publicar, enseñar lo que quisieran sin que nadie, ni el director del instituto, les podía decir algo en contra. Entonces, aquí vemos un rasgo típico del individualismo, calificado como burgués por sus enemigos, que siempre calificó a esta escuela. Muy individuales entre sí. Vamos a ver posteriormente como, por ejemplo, el alumno preferido de Adorno, Jürgen Habermas, es el que ha escrito las críticas más duras contra su maestro, que son además las mejores críticas contra Adorno, de la mano de su alumno Jürgen Habermas. Y eso, yo diría, estimado público, que eso enaltece de alguna manera la mentalidad que regía en el instituto, una enorme libertad individual, un respeto a la autonomía, que obviamente es una herencia del liberalismo llamado burgués por la izquierda, pero también la burguesía ha creado algunos elementos que no podemos de ninguna manera menospreciar arrogantemente, como es la total autonomía de cátedra. Quisiera mencionar un aspecto más de este argentino-alemán Felix Weil, porque él, esa enorme fortuna, era una de las mayores fortunas de Europa en su época. Una gran parte de la fortuna fue dedicada a fomentar películas, publicaciones, editoriales, becas, etc. Y la editorial que fundó Felix Weil con el nombre de Malik Verlag, esa editorial es la editorial donde aparecieron las obras del marxismo crítico de Georg Lukács, Karl Korsch y otros personajes que los vamos a ver ahora mismo en forma muy sucinta, porque ese marxismo crítico es el marxismo en el cual se apoyó y se apoya la escuela hasta hoy, muy diferente a lo que en general y en América Latina en particular se cree que es el marxismo. Por eso permítanme unas palabras sobre la editorial y sobre sus autores. En 1917 había subido al poder mediante un golpe de Estado un gobierno comunista en la Santa Rusia. En noviembre de 1917 cayó el régimen zarista y subió un gobierno directamente comunista, cuyas primeras medidas la izquierda a nivel mundial aprobó irrestrictamente. Absoluta, total estatización de los medios de producción, bancos, empresas, distribución de toda la tierra a los campesinos que la trabajan, etcétera, etcétera. Un programa muy radical en sus comienzos a partir de noviembre de 1917. Pero aquí viene, estimado público, uno de los elementos por qué esa escuela es
impopular, por ejemplo, en América Latina. Porque estos señores no aprobaron, no se identificaron, no aplaudieron a la Revolución de Octubre. Como les decía, esta revolución fue aplaudida por intelectuales en todo el mundo y de forma muy unánime. Había realmente un fervor popular entre los intelectuales, un entusiasmo. En todo el mundo, la primera revolución marxista a nivel mundial, la primera revolución que elimina la propiedad privada sobre los medios de producción y que decide que el proletariado, sobre todo el obrero, es ahora el que va a dirigir los asuntos de la nación. ¿Por qué estos señores, Adorno y compañía, no apoyan a la revolución? Nunca tuvieron la más remota simpatía. Porque ellos notaron que la revolución de octubre en la Unión Soviética tenía dos cualidades que según ellos, no es mi opinión, que según ellos eran cualidades negativas. En primer lugar, una imposición dictatorial de medidas gubernamentales de arriba abajo, y no como estos chicos, estos jóvenes en todo el mundo pensaban que iba a ser la revolución de abajo hacia arriba. La concepción leninista del partido, que dice que el partido puede decidir soberanamente las políticas del mismo y decide qué es lo que el proletariado tiene que hacer, todo eso fue rechazado por ellos, completamente rechazado. Y segundo lugar, la política desde el primer momento, la política expansionista del nuevo gobierno comunista en Petrogrado y Moscú, que por ejemplo negó la autonomía a regiones que parcialmente la obtuvieron: Georgia, Armenia, Azerbaiyán, Ucrania, etc. En 1917 y 18, cuando el régimen zarista, como un castillo de naipes, se hundió y prácticamente nadie lo defendió, entonces realmente estas naciones diferentes de la madre patria rusa, armenios, georgianos, etcétera, etcétera, crearon repúblicas socialistas, pero diferentes y no sometidas a Moscú. ¿Qué hizo Moscú? Muy brillantemente en campañas militares reagrupó a todas estas regiones que antes habían pertenecido al imperio zarista. En algunas de ellas hubo algo más de resistencia, justamente fue Ucrania donde hubo la mayor resistencia. Pero, estimado público, lo importante es esa resurrección, se puede decir, de la idea imperial zarista. No como pensaban estos chicos, que iba a haber en cada región del inmenso imperio un plebiscito para decidir la suerte de cada región, eso nunca hubo. Sino que todo fue dirigido centralmente como en la época de los zares, y justamente los más izquierdistas. Por eso es que Adorno y compañía jamás tuvieron la más remota simpatía por la extrema izquierda trotskista. Fue Trotsky, este gran líder de la izquierda del partido, el que, nombrado comisario de guerra, él creó el Ejército Rojo, era un gran organizador, de eso no hay duda alguna, y él, siendo civil, nunca había estado en el ejército, no tenía ninguna idea de estrategia militar. Sin embargo, él dirigió la estrategia del Ejército Rojo, que acabó en poco tiempo con todas las sublevaciones de los blancos, como se llamaba a los enemigos del gobierno rojo de Moscú. Por las dudas, en paréntesis, por información, hubieron hasta 5 grandes cuerpos de ejército de los blancos, algunos apoyados por potencias occidentales, británicos, franceses, estadounidenses y japoneses. Apoyaron parcialmente a algunos grupos,
todos fueron realmente derrotados militarmente por ese genio estratega que fue León Davidovich Trotsky. Pero Trotsky es al mismo tiempo lo que estos señalaban, y que la opinión pública nunca se ha enterado mucho. Trotsky es el iniciador de los campos de concentración. Él es el que propuso establecer campos de concentración porque no se los podía matar, la pena de muerte había sido abolida en una de las primeras medidas del gobierno bolchevique. Entonces, ¿qué hacer con esa enorme cantidad de disidentes, gente que no quería identificarse con la revolución, toda esa gente? A los campos de reeducación. Por favor, no se llamaban oficialmente campos de concentración, no, eran de reeducación, para que esta gente sea rehabilitada y luego, una vez que se los libere, ya que habían limpiado su alma de las escorias capitalistas y burguesas, esa gente sirva al pueblo, lo cual obviamente nunca sucedió. La inmensa mayoría de los prisioneros en los campos fueron obligados a trabajar y la inmensa mayoría murió en condiciones muy duras. Esto, estimado público, es lo que no les gustó a estos chiquitos jóvenes de buenas familias. Ellos notaron una cosa clásica de la filosofía, que es uno de los elementos centrales de la filosofía adorniana: la diferencia entre teoría y praxis, la diferencia entre lo que uno dice y lo que uno hace, la enorme distancia entre la ideología de un gobierno y la praxis cotidiana de él mismo en la vida diaria de las clases proletarias. Entonces, yo creo que es un gran mérito de estos señores, al contrario de Brecht y de todos la izquierda caviar de esa época, que no se han dejado influir por la propaganda del régimen, que desde un primer momento, esto hay que reconocer, fue muy exitosa. Realmente los mejores cerebros del partido bolchevique estaban en los departamentos que ya oficialmente se llamaban de propaganda. No se dejaron influir y ellos dijeron: la praxis parece que no corresponde completamente a los sublimes principios teóricos del partido. El partido, al iniciar el gobierno, estimado público, y eso adorno que tenía, estimado público, escasamente 15 años, le dolió muchísimo. Es uno de los grandes rasgos autobiográficos que él cuenta, que le dolió muchísimo. El gobierno soviético del Partido Comunista Bolchevique subió, entre otras cosas, con el argumento de que el gobierno, este gobierno provisorio que duró entre febrero y noviembre del 17, que no cumplía con la promesa de elecciones generales y asamblea constituyente. Entonces el partido bolchevique, a la cabeza de Vladimir Ilich Lenin, llamó a elecciones en diciembre de 1918, a elecciones generales para una asamblea constituyente que iba a dotar al enorme país de una nueva constitución, un nuevo orden social, etc., con la voluntad de los representantes elegidos libremente. Además, por primera vez iban a votar las mujeres. En fin, iba a ser realmente algo muy, muy democrático, como fue efectivamente la votación antes de que se inicie la guerra civil. O sea, todavía estaba todo el país en manos de los bolcheviques. Y el resultado, se puede ver eso en Wikipedia, en cualquier fuente, el resultado fue desastroso para el Partido Comunista gobernante. A pesar de que fue extremadamente popular, por ejemplo, una de las primeras medidas fue la expropiación de todos los latifundios y su traspaso a los campesinos, una medida muy, muy, muy popular. Estimado público, el partido bolchevique obtuvo justamente el 25% de los votos, nada más. La socialdemocracia moderada, que en la Unión Soviética se llamaban los mencheviques,
obtuvieron más o menos otros 25%, y el resto una serie de partidos entre conservadores, liberales, lo que sea. El partido bolchevique solo una cuarta parte de todos los votos. ¿Qué hizo Lenin? Dijo que esto va contra la historia. Impidió la reunión, la convocatoria a la asamblea, y los diputados no pudieron sesionar. Esa asamblea constituyente nunca llegó a sesionar ni una sola sesión. Y eso, claro, a estos chiquitos educados en el valor de la teoría y de las promesas, les cayó muy mal. Dijeron, esto es una especie de zarismo rojo, esto es una especie de continuación de lo que siempre ha sido la historia autoritaria de Rusia, solamente con una fachada diferente. Y desde ese primer momento, diciembre de 1917, no quisieron saber nada del Partido Comunista alemán ni soviético, ni de las teorías de la Tercera Internacional, etc. Vamos a ver muy brevemente la fundación del instituto, así tenemos ya la base institucional, tenemos todo el contexto listo. En 1923, estimado público, hubo un proceso inflacionario extraordinariamente fuerte en Alemania, mucho más fuerte que cualquier inflación posterior en el mundo, incluidas las bolivianas. La libra esterlina, que era la moneda más fuerte de la época, llegó a costar miles de millones de marcos alemanes. O sea, no solamente 1 millón o algo así, sino millares de marcos alemanes. Una inflación realmente excepcionalmente alta. Los precios variaban durante el día. Cuando uno iba a un restaurante, a uno le preguntaba si quería pagar en el acto o después del almuerzo, el precio podía doblarse. Sí. Eso sirvió para el desarrollo, para el florecimiento de una amplísima gama de cambistas que iban de negocio en negocio todos los días. La gente, por ejemplo, el propietario de un modesto restaurante que quería que sus comensales paguen de antemano, lo primero que hacía era llamar al cambista y cambiar en libras esterlinas, en francos franceses o en dólares, para por lo menos el día salvar un poquito de lo que recibía ese dinero. Ustedes pueden imaginarse que fue esa inflación de 1923 el absoluto fracaso de la economía de la socialdemocracia y de la coalición de Weimar, y por lo tanto el desprestigio de la izquierda en la opinión mayoritaria del pueblo alemán. Lamentablemente, hay que decirlo, esas medidas fueron catastróficas para la izquierda, que hasta hoy empezó poco a poco a perder votantes. Y el partido, como es el caso hoy del Partido Socialdemocrático Alemán, en pocos días hay elecciones generales en Alemania, y las encuestas dan que el Partido Socialdemocrático hoy en el gobierno va a rondar el 15% más o menos de los votos. O sea, va a continuar con una caída que ya empezó mucho antes. Un partido que llegó al 50% de los votos en 1914, estimado público, se convierte en un partido minoritario. Ese Instituto de Investigaciones Sociales, creado en 1923, sufrió una enorme modificación en 1930. Por lo tanto, estimado público, los manuales, etc., consideran que la Escuela de Frankfurt nació recién en 1930, cuando el instituto, con el dinero de la familia Weil, que ya existía 7 años antes, fue directamente entregado a Max Horkheimer, quien es considerado como el fundador de la escuela y el amigo íntimo de Adorno.
Les he enviado un pequeño texto mío donde cuento algunos detalles. No sé si lo han recibido. Sí, aparentemente, porque los miembros de la escuela, además de ser gente muy inteligente, muy culta, etc., eran también seres humanos muy normalitos. Y donde hay dinero, y sobre todo mucho, hay también deseos de apropiarse del mismo. Adorno, estimado público, ¿qué hizo en el instituto? Él era una persona, como creo explicarles en mi artículo, completamente desvalido e ingenuo frente a la burocracia universitaria y estatal. Eso nunca le gustó a Adorno, no entendía nada de burocracia y por eso siempre tuvo mala suerte. Nunca pudo ser rector de la universidad, etcétera, etcétera. Pero era personalmente un tipo muy persuasivo, muy simpático, un tipo que realmente se ganaba la confianza de la gente. ¿Qué hizo él en el instituto? Él no cultivó la amistad de ninguno de ellos, salvo la de Horkheimer, que tenía la chequera. No es cierto que hizo un signo de inteligencia práctica. Entonces, durante años de años, trabajó para quedarse como el alumno preferido, o lo consiguió, como el alumno preferido y heredero de Horkheimer, que no tenía ni hermanos ni hijos. Adorno tampoco no tuvo ni hermanos ni hijos. Entonces, estimado público, lo que tenemos aquí es una mezcla de talentos intelectuales de primer orden. Vamos a ver, por ejemplo, el caso de Fromm, el enemigo de Adorno, por ejemplo, tenemos que nombrar el introductor del psicoanálisis dentro de la teoría marxista, o otros personajes que introdujeron, por ejemplo, la sociología empírica norteamericana en la escuela, que también fue una gran idea, porque estamos hablando de los años 20 y 30, donde todo lo que venía de Estados Unidos se consideraba que era simplemente algo imposible de ser tomado en serio. Y sin embargo, estos tipos se dieron cuenta que la sociología empírica, encuestas, esas cosas, tiene nomás su valor. Adorno, como les dije, brillantemente intrigó hasta ser el único amigo íntimo, el único confidente de Horkheimer. Y no negarán ustedes que se necesita algo de talento para llegar a eso. O sea, Horkheimer era un tipo muy, muy inteligente y sin embargo sucumbió a los encantos intelectuales de su joven amigo. Sí, eso no hay duda. Adorno fue el espíritu rector de esa unión, y en el libro principal, este seminario de autor tiene que dedicarse también a estudiar detenidamente un libro. Y ese libro, estimado público, va a ser La dialéctica de la ilustración, que es la obra conjunta de Adorno y Horkheimer, y el primer libro importante que publicó la Escuela de Frankfurt en términos filosóficos. Y el libro, claramente, salvo un capítulo, claramente es la obra de Adorno y no de Horkheimer. Hay estudios, por ejemplo, de uso de palabras, de estilo y demás. Ellos nunca quisieron hablar sobre el tema, que han establecido que realmente el 80% de la obra es de Adorno, solamente cuando mucho el 20%, un capítulo, el capítulo sobre la literatura del Marqués de Sade, que es un capítulo, digamos, subalterno, eso es de Horkheimer. Entonces no hay duda que Adorno, pese a que era un ingenuo para la vida práctica y para las mujeres, de eso no un ingenuo, realmente era un tipo hábil para ganarse el apoyo y la atención, la confianza del jefe de la escuela, como les digo, el que tenía la billetera. En 1923 se funda este instituto en la Universidad de Frankfurt, pero el instituto se dedica solo a estudios, claro, un tema muy original en ese momento, sobre el sindicalismo alemán. No era un tema académico de discusión como fue, digamos, ahora,
sino que era un tema muy raro, totalmente fuera del interés de los académicos, que eran casi todos gente de derecha. Pero no produjo nada el instituto entre 1923 y 1930, nada que sea filosóficamente interesante. Entonces, con el apoyo de su amigo Felix Weil, Adorno y Horkheimer consiguieron que en 1930 el instituto tenga un nuevo director vitalicio, y ese fue Horkheimer. Permítanme una brevísima relación, así terminamos con toda la parte institucional de la sesión de hoy. El instituto muy tempranamente adquirió mucha fama. En primer lugar, Felix Weil donó un enorme edificio. O sea, el instituto tenía dentro del campus de la Universidad de Frankfurt, de lejos, el mejor edificio y el más grande. Era una universidad muy nueva, muy modesta, y ahí resaltaba inmediatamente una construcción de piedra, muy fea según los cánones actuales, una cosa severa y oscura, pero de acuerdo a las categorías estético-arquitectónicas de esa época, era una obra maestra de la nueva arquitectura. En 1930, Horkheimer funda una revista, la Revista de Investigaciones Sociales, que se convierte también en esa época, no es lo actual, donde hay cientos de revistas en Alemania sobre ese tema, en la única revista que había sobre esa temática. Y por lo tanto, como era una revista bellamente impresa, muy bien distribuida, con el dinero todo de Felix Weil, todos querían escribir en esa revista. Nunca faltaron colaboradores. Pero esa época dorada del instituto duró solo un poco menos de 3 años. En 1933 Hitler subió legalmente al poder. Y una de las primerísimas medidas del nuevo gobierno fascista fue la eliminación del instituto. El edificio fue donado a las juventudes hitlerianas. Todos los profesores, todos, y los alumnos relegados, expulsados, etc., Adorno, Horkheimer y compañía, todos ellos, gente bien informada, inteligente, todos ellos ya habían preparado su retirada al exterior. El instituto siguió funcionando primero en Ginebra, en Suiza, luego en París, donde se siguió publicando la revista, y finalmente en Nueva York, donde terminó el instituto. Esto quisiera mencionarles muy brevemente esta historia, porque es obviamente una historia diferente a lo que uno se imagina de un instituto. El instituto, estimado público, en el exilio se dedicaba solo a la reflexión teórica filosófica. No había enseñanza. Era un instituto que solo pensaba y publicaba. Un instituto, podríamos decir, de una aristocracia cultural. O sea, estos señores muy finos, como Horkheimer, no se molestaban, una cosa tan aburrida y plebeya, como dar clases. No, ellos solamente pensaban y publicaban. Como el clima de Nueva York no les gustó, ambos, Horkheimer y Adorno, se fueron a California, a lo que hoy es Hollywood. Ahí se construyó cada uno, además separadamente, una gran casa. Había muchísimo dinero, muchísimo. Y ahí, en la forma más hermosa que un intelectual puede pensar, con un personal de servicio, comidas excelentes, unas bellas vistas, ambas residencias con vista al Océano Pacífico, ahí se escribió el libro que vamos a discutir, La dialéctica de la ilustración. Las sesiones empezaban muy temprano, obviamente no iban a hacer sacrificios a las 11 de la mañana, se interrumpían a la 1 para un buen almuerzo y continuaban recién a las 6 de la tarde,
Ellos no escribían, ellos expresaban sus pensamientos, dialogaban entre ambos, y un pequeño ejército de servidores anotaba, escribía, redactaba y mejoraba. La esposa de Adorno fue la encargada de darle la visión definitiva al manuscrito. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué les parece esa vida agradable, viendo las olas del Océano Pacífico, a pocos kilómetros de Hollywood, viendo películas, comentando también películas y chicas, etcétera? Aunque ambos no eran muy dados a las mujeres, pero de todas maneras, una vida muy agradable, obviamente envidiada por miles de refugiados alemanes y de otros países que no tenían un centavo, que tenían que trabajar en las cosas más diversas. Obviamente no ideal también para hacer alguna parodia. Ese poeta Bertolt Brecht, que era de la izquierda, es el que ha referido primero a la vida cotidiana, cómo se divertía, cómo no se esforzaron mucho. 7 años, estimado público, 7 años tardó la elaboración de la dialéctica de la Ilustración. 7 cómodos años, sin dar clases, sin tener que escuchar siquiera los requerimientos de los alumnos o del personal administrativo, nada de eso, sin trabajar, con mucho dinero, etc. En una palabra, esa arca de Noé era una arca muy restringida, a muy poca gente, y a esa gente le iba muy bien. Por eso debemos mencionar muy brevemente a los otros colaboradores. Adorno, la teoría adorniana, se ha formado en gran parte en una discusión amigable, a veces no tan amigable, con otros miembros de la escuela. Todos han llegado a notable fama. En primer lugar estaba Erich Fromm. Vamos a dedicar una breve sesión porque yo personalmente tengo el presentimiento que Adorno ha copiado muchas de las ideas de Erich Fromm. Psicoanalista, estudió psicología, no fue alumno directo, pero fue el gran continuador del psicoanálisis freudiano. Y es la primera persona que se le ocurrió una idea muy interesante: unir marxismo con psicoanálisis y posteriormente unir teoría social en general con teoremas del psicoanálisis, cosa que luego Lacan y muchísima gente posterior, Foucault, etcétera, lo ha hecho hasta ahora con un éxito que lo vamos a investigar. No muy brillante, pero de todas maneras una idea interesante. Lo mismo con otros. Había entre ellos, por ejemplo, un jurista. No voy a aburrir a ustedes con nombres. Franz Neumann, un jurista que escribió la primera obra seria, una obra de más de 600 páginas, sobre el nacionalsocialismo. Aquí anotaremos ese nombre. Durante largas décadas, una obra de Neumann llamada Behemoth, es un animal, un monstruo marino, el compañero de Leviatán. Neumann eligió ese nombre creyendo, equivocadamente, que su libro iba a ser tan famoso como el Leviatán de Hobbes. ¿Ya? Por eso eligió precisamente el único título del libro, es el Behemoth, ese monstruo que devora cosas, que es la descripción, creo yo, más interesante del nacionalsocialismo, hasta que apareció la obra que lo
ensombreció, que le quitó protagonismo debido a una mujer que nunca perteneció a la escuela, que siempre tuvo una enorme antipatía por los miembros de la escuela, sobre todo por Adorno, que se llamaba Hannah Arendt. Ella, en su obra Orígenes y elementos del totalitarismo, es que escribió el gran libro leído hasta hoy sobre el totalitarismo, y el Behemoth de Franz Neumann está, digamos, relegado al olvido. Solo especialistas conocen, es una obra inmensa. Todo el nacionalsocialismo, origen, desarrollo, caída, todo eso, estimado público, en un solo libro. Claro, es una obra muy, muy interesante, pero no tiene el vuelo teórico, la inspiración y la bellísima prosa de Hannah Arendt, que realmente en alemán es una prosa extraordinariamente buena. Eso que el libro fue escrito en inglés originalmente. Orígenes y elementos del totalitarismo. Esas han sido, estimado público, las influencias en las que ha derivado la escuela de Frankfurt. Por eso es que tenemos que ver también la influencia que Adorno y sus amigos han tenido en el mundo intelectual, que ha sido tan importante como la propia obra de ellos. Imagínense ustedes entonces ese ambiente, un ambiente intelectualmente muy creativo. Adorno y Horkheimer decían: bueno, mañana invitaremos a almorzar a Fromm a ver qué nos instruye algo sobre qué se puede rescatar de Freud y del psicoanálisis. Pasado mañana lo invitamos al jurista Neumann para que nos explique, a ver, detalles jurídicos del nacionalsocialismo, del totalitarismo de la época actual, para armar nuestra teoría. Al otro día lo invitamos al economista de la escuela, a Judy Garland, que está completamente olvidado, para que él nos explique la parte económica para armar nuestra gloriosa teoría. Y luego, y este nombre sí les voy a contar porque a alguno les puede interesar, dentro de esa primera generación de la escuela de Frankfurt había un especialista en el tercer mundo, o sea, especialista en estos países que hoy conforman Asia, África y América Latina, un hombre también que está hoy prácticamente olvidado, pero que ha acuñado el término la sociedad hidráulica para referirse a por qué un tipo de sociedades, y eso nos toca directamente, por qué la China y el mundo andino tienden a regímenes autoritarios. Se llamaba Karl Wittfogel. Entonces, después de un buen almuerzo y un café, que el señor Wittfogel nos exponga sus conocimientos sobre el, no se decía en esa época, el tercer mundo, sobre la Asia, África, etcétera, etcétera. A la sesión siguiente, a ver, necesitamos también un gran especialista en sociología empírica. A ver, que venga el señor tal que nos explique cuáles han sido los avances de la sociología empírica norteamericana y qué provecho podemos sacar de ello. Quiero aquí anotar entre paréntesis, porque lo vamos a tratar posteriormente, que en base a esos datos empíricos es que Adorno publicó su otra gran obra, que tiene ahora, en este momento, una enorme relevancia, la obra que se llama La personalidad autoritaria, que se refiere a un tema actual. ¿Por qué la gente en los Estados Unidos tiene en el fondo un alma autoritaria y elige a un personaje autoritario? Esa obra fue publicada en 1950, basada en un enorme material empírico
Adorno mismo no que se le ensució las manos, pero que sus asistentes compilaron durante años ese material empírico y en parte un material clínico. ¿Ya? Vamos a verla en una sesión posterior, que es una de las grandes obras de Adorno, la personalidad autoritaria, demostrando que en ese momento, 1950, estimado público, es la presidencia de Harry Truman, el periodo más democrático de los Estados Unidos, el continuador de Roosevelt, Harry Truman, el mejor periodo democrático de los Estados Unidos. Y Adorno intuye, asegurándose del futuro, intuye que la población norteamericana puede votar, puede tener comportamientos autoritarios y votar por líderes carismáticos que representan, lamentablemente dice Adorno, que representan el espíritu pionero simplificado de los norteamericanos, y que eso puede dar lugar a regímenes totalmente autoritarios y hasta totalitarios. 1950. O sea, era un tipo inteligente, ¿no? De eso no hay duda, estimado público, un tipo muy visionario también. Él se dio cuenta que bajo la pantalla exterior de democracia, de lucha de partidos, de grupos, de discusión pública, de universidades que discutían todos los días, también la población normalita de los Estados Unidos, la que ha votado probablemente por el señor Donald Trump, que esa mayoría de la población podría tener un espíritu altamente autoritario si aparece el hombre carismático que lo sabe utilizar. Eso lo dijo en 1950. Bueno, en esa atmósfera absolutamente privilegiada, no hay duda, es que nace la obra cumbre de estos dos autores, que me atrevo a adelantarme con una sola consideración. Es una obra caótica, desordenada, no es un libro sistemático. Tiene una introducción que es claramente de Adorno, que es la mejor parte, esa sí la vamos a leer detenidamente, y luego tiene un capítulo sobre el Marqués de Sade, sobre la literatura, tiene un montón de pequeños acápites sobre cualquier cosa que se les ocurría a ellos en esas charlas. La mitad del libro son observaciones casuales. Un capítulo muy interesante sobre la sociedad de masas, sobre la estética pervertida que usan las masas, porque Adorno, estimado público, era el representante de la estética en la escuela de Frankfurt, y como la mitad de toda la obra de Adorno está dedicada a la estética, sobre todo a la música y musicología, por lo menos parcialmente tenemos también que ver esa faceta de Adorno. Adorno, como él mismo se creía un artista, él mismo se creía compositor de música, yo he tenido la mala suerte de escuchar algunas de sus obras aburridísimas en todo sentido. Luego una pausa de 5 minutos, otra pausa de 5 minutos, y eso era todo. Entonces, estimado público, claro, él quería quedar. Él decía que los silencios son elocuentes. Frase muy usual desde la antigüedad, el silencio elocuente. Pero eso pues cuento chino, el silencio no es elocuente. El silencio es simplemente silencio. Entonces son obras aburridísimas, pero él se creía un gran compositor. Él tenía, eso sí, hay que reconocer, tenía una voz extraordinariamente hermosa. Él creyó ser también cantante de ópera con Graham. Tiene una voz hermosa. Sí, eso hay que reconocer. Era bajito y feo, calvo y muy poco atractivo, pero tenía una voz extraordinariamente bella. Y él durante mucho tiempo pensó también ser cantante de ópera, lo cual no, la filosofía lo ganó, no llegó a ser cantante de ópera. Pero él compuso muchas, vamos a ver en la próxima sesión la biografía de Adorno y sus primeras obras, que las primeras obras son todas sobre música. O sea, un gran experto en eso,
Y no hay duda que tenía algunas ideas muy interesantes sobre la música que vamos también a ver. Entonces, estimado público, así se produjo la obra central. Termino con un dato más bien burocrático. Después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania se democratiza, se dota a sí misma la República Federal de Alemania en 1949, en mayo de ese año, de una constitución que es un ejemplo de concisión y de espíritu liberal democrático. La constitución actual de la República Federal de Alemania tiene solo 140 artículos, muy diferente a esas constituciones frondosas e inútiles como la brasileña, la colombiana, sobre todo la boliviana, solo 140 artículos, todos muy breves. Una constitución donde, por ejemplo, eso lo digo para que si hay algún jurista entre ustedes, una constitución que solamente en el segundo capítulo define qué es la República Federal de Alemania. Los primeros 20 artículos son sola y exclusivamente la defensa del individuo, los derechos absolutamente inalienables de la persona humana, con la salvaguarda de que cualquier reformulación de la Constitución posterior, cualquier modificación de la Constitución alemana no puede modificar esos primeros artículos consagrados a los derechos humanos. Eso es lo que le ha hecho grande a esa Constitución, muy diferente a las constituciones que se acostumbran aquí. Entonces, estimado público, en 1949 se refunda Alemania bajo un signo democrático, y ese año, al final, Adorno y Horkheimer retornan a Frankfurt, el instituto vuelve a ser fundado, la familia Weil vuelve a dar dinero generosamente, y el instituto, que existe hasta hoy, empieza su carrera ascendente de gran fama. Adorno, sobre todo, que era un hombre de una gran capacidad de palabra, Adorno empieza su carrera en los medios de comunicación. Empieza la televisión y se da cuenta de las posibilidades de la televisión. Yo me acuerdo en mi época estudiantil, en la década de 1960, Adorno aparecía por lo menos una vez por semana, dando conferencias, entrevistas o lo que sea. Un hombre muy, muy amado por los medios de comunicación. Y entre otras cosas, porque él tenía la muy sana costumbre que aconsejo a ustedes, aunque los entrevistadores, etcétera, no lo merecían, de alabarnos de una forma muy elegante, que no parecía una alabanza hueca, sino una alabanza sincera, profunda. Les decía, pero qué buena pregunta. Nunca había esperado una pregunta tan interesante. Usted me obliga a repensar mis ideas. Le agradezco muchísimo. A ver, entre los dos desarrollaremos una respuesta adecuada por todo teatro, estimado público, pero muy exitoso. Entonces empieza la carrera de Adorno en la República Federal de Alemania, una carrera en parte en la universidad, en parte en los medios masivos de comunicación, y en medio de eso, estimado público, en agosto de 1969, ¡pum!, se muere el tipo de un infarto al corazón. Así que ya tenemos aquí la biografía de Adorno, y en la próxima sesión vamos a comenzar con su obra. ¿Ya? Tal vez alguna sugerencia, los que no están de acuerdo, los que quieren otra cosa. No sé. Doctor, por favor. Perdón, no he leído el programa, porque quizás está ahí ya, pero ¿con qué obra vamos? ¿Quiere usted una copia o no le interesa mucho? Por favor, está en el grupo ya. Está en el grupo. Voy a verlo ahí. Ya. No me dijo eso. Doctor, ¿me puede mandar nuevamente? Yo recién me he incorporado al grupo. No tengo programa. O puedo. Si quieren, igual yo lo puedo reenviar, ¿verdad? Ya, reenvíelo, pero si quiere impreso al archivo, Ya. es el problema. ¿Se puede? Pueden hacer ustedes todas las observaciones que quieran. Hay una parte de este programa que se llama Sistema de Calificación.
Ustedes pueden criticarlo, pueden proponer otra cosa. Yo estoy completamente abierto. Doctor, lo voy a dejar en propiedad. Como ustedes quieran, no sé cómo es la dinámica, porque hoy en día ya no hay eso. ¿No es cierto? Ya no hay fotocopias a la antigua. O digo, han caído en decadencia, no sé cómo es. Yo estoy abierto, estimado público, a cualquier deseo, crítica, impugnación de parte de ustedes. Les agradezco por haberme escuchado hoy.